Muy buenos días, el tema de hoy es buenos administradores. Vamos al libro de Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Buenos administradores. Desde el momento de la creación, el Señor creó al hombre para administrar lo que el Señor ya había creado. Lo que usted y yo vemos fue creado por el Señor, fue permitido por el Señor. Que al pronto el hombre hay cosas que inventó o creó, pero fueron permitidas por la guianza, la sabiduría y la dirección del Señor. Aquí el Señor ya había creado todo cuando creó a Adán y a Eva. Ya todo estaba listo. Por eso el Señor creó al hombre, para que se enseñorease sobre lo que el Señor ya había creado. ¿Pero para qué lo hizo el Señor? Para que administrara, ya que Él es el dueño de todo. Usted y yo, cuando partamos de esta tierra, no nos llevaremos nada. Solamente somos administradores. Pero en usted y en mí depende cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Porque hay personas que se enseñorean de lo que Dios le ha dado. Esta casa es mía, este carro es mío, este apartamento es mío, este negocio es mío, esta plata es mía, este negocio es mío, esta empresa es mía. Son personas que se enseñorean sin darse en cuenta que es prestado, que es algo que el Señor nos da para administrar. Pero debemos ser buenos administradores, ya que encontramos que Adán y Eva no lo fueron. Ellos no fueron buenos administradores, porque el Señor los creó a imagen y semejanza, de Dios. Nos creó a usted y a mí como Adán y Eva. Y por eso el Señor ya todo lo que había creado solamente los colocó a ellos a que administraran lo que el Señor les daba y les entregó, les dio dominio. Por eso es que usted y yo vemos que hay cosas que no tenemos dominio. Con algunos animales no tenemos dominio de ellos. ¿Pero por qué? Porque entró el pecado en Adán y Eva. Precisamente entró la serpiente muy astuta, Satanás, a través de la serpiente, y doblegó la voluntad de Eva, y Eva llegó a doblar la voluntad de Adán. Por eso ahí el Señor nos da a usted y a mí cómo podemos entrar a ocupar ese lugar que no ocuparon Adán y Eva, buenos administradores. Yo no sé qué le ha dado el Señor a usted: un automóvil, una esposa, un esposo, unos hijos, una familia, un ministerio, un liderazgo, un automóvil, de pronto un negocio, un proyecto, una empresa. ¿Cómo la está gobernando? ¿Será que usted se enseñoreó de eso que Dios le entregó? Que usted de pronto orándole, pidiéndole al Señor: yo quiero que me dé esto, Señor, dame lo otro, este carro, este apartamento, esta esposa, este esposo, estos hijos, esta familia, de pronto ese negocio. Pero llega un momento en que usted: esto es mío, es que ustedes están a mí porque es que yo soy el que trabajo, pero trabajo de sol a sol y yo como me quemo las pestañas trabajando con el sudor de mi frente, es que les estoy dando, les estoy ayudando. Bueno, tantas cosas que el enemigo trata de doblegar al hombre para llevarlo a sentirse mucho más altivo y orgulloso, ya que eso viene desde Adán y Eva, que fue cuando el mismo Satanás le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que no podrás comer del fruto del huerto del Edén. Pero era precisamente para mostrarle que podía ser igual a Dios. Hay personas que se creen igual a Dios porque yo tengo esto, me he logrado esto, es que yo he conseguido esto. Pero por eso le decía anteriormente: ¿será que cuando esa persona parta de este mundo todos se lo echarán ahí en la tumba? Todo lo que pudo tener o consiguió en esta tierra, ya que usted y yo estamos solo de paso en este mundo. Estamos de paso, pero todo lo que el Señor nos da tenemos que rendirle cuentas a Él como si hemos sido buenos administradores, ya que a través de nuestra administración usted y yo podemos glorificar o deshonrar a Dios. Ya que la palabra nos enseña que en el Edén Adán y Eva administraban mal por lo que Dios les había entregado, pero por varias razones. Menospreciaron las instrucciones del Señor, abrieron sus oídos a cosas incorrectas. Hay personas que Dios les da un negocio, un proyecto, una esposa, una familia, pero abren sus oídos a cosas incorrectas, al chisme, a la murmuración, a la mentira, al engaño, a los préstamos, al gota a gota, a robar, a delinquir, a hacer cosas incorrectas e indebidas. Como habla también la palabra de la balanza justa, como que no es una balanza justa lo que se está trabajando en ese negocio, en esa empresa, y creemos que Dios está en el asunto. No está.
porque estamos administrando mal lo que el Señor nos ha dado, pero el Señor quiere que usted y yo entremos a administrar bien lo que Él nos ha dado. Vuelvo y le repito, no sé qué es lo que el Señor le ha dado a usted, pero ¿será que usted se lo está administrando bien? ¿O será que usted se enseñó de lo que el Señor ya le dio y usted cree que está obrando bien y está obrando bien acorde a lo que los demás ven o usted hace? Por eso en 1 Corintios 4:12, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y lo que el Señor quiere de usted y de mí es fidelidad. Y es esa fidelidad en ser buenos administradores, independientemente de lo que piensen, hablen o digan los demás. Usted y yo debemos presentarnos delante del Señor y que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, esa palabra de cómo debemos administrar lo que Él nos ha dado y lo que nosotros estamos haciendo en este momento para que podamos glorificar al Señor. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Y es cuando usted y yo realmente nos hallamos fieles delante del Señor. Y es cuando el Señor viene y obra en cada uno de nosotros con esa fidelidad. Y es que el Señor quiere que usted y yo seamos fieles delante del Señor acorde a lo que nos enseña la palabra. Transparencia, honestidad, fidelidad, sinceridad. Que podamos trabajar sin mirar cómo tumbar al otro, o cómo hacer trampa, o cómo engañar. No, honestos delante del Señor, ya que es el Señor que tenemos que rendirle cuenta a Él como dueño de todo, tenemos que rendirle cuenta, pero también Él ve cómo estamos actuando y obrando usted, ya que la buena administración comienza desde casa. Por eso comencé hablando, Dios le dio una esposa, un esposo, un matrimonio, unos hijos, una familia. ¿Cómo está usted administrando su hogar? ¿Cómo está usted administrando su esposa? ¿Cómo está usted administrando su esposo? ¿Cómo administra lo que tiene en su casa? Ya que ese es el ejemplo que sus hijos seguirán, pero también es lo que usted implantará en sus negocios, en sus proyectos, que el Señor le coloque o le entregue. Y eso mismo obrará y muchos lo verán. Ya que el término administrador se traduce como palabra griega que es oikonomos, que significa administrador de una casa, mayordomo, distribuidor de la casa. Mire que usted y yo somos mayordomos. ¿Y cómo estamos ejerciendo esa mayordomía en lo que el Señor nos ha dado? Ya que una de las responsabilidades es administrar bien la casa, porque en casa comienza todo. Por ejemplo, en casa los niños eran educados en la ley judaica y ellos eran educados con la palabra en el judaísmo. Todavía lo hacen en la ley judaica. Todavía lo hacen que los niños se educan con la palabra. Hay personas que incitan, mandan a sus hijos, vaya ore, vaya lee, vaya medite la palabra, qué le dio, qué le habló Dios, qué le dijo Dios, pero no ven el ejemplo de los padres y pretenden que los hijos hagan lo que no ven en los padres. Usted y yo como padres debemos dar el ejemplo primero, como cabeza debemos dar ese ejemplo, pero que sea ese testimonio, no tanto porque hablamos o decimos debe hacer esto, debe hacer lo otro. No, que usted y yo seamos ese ejemplo para que ellos también vean el ejemplo y lo sigan acorde a lo que ven en usted y en mí, que copian ellos, cómo actúan ellos, cómo se ven ellos. Ya que muchos hijos hablan, se reflejan en cómo son sus padres respecto a sus actitudes, su carácter, sus palabras, sus decisiones, y es lo que reciben ellos en la casa. Ya que la palabra fiel del griego pistos traduce además digno de plena confianza. Esos usted y yo debemos ser dignos de toda confianza, una persona verdadera, una persona segura, honrada, una persona fiable, ya que el Señor requiere que usted y yo seamos administradores dignos de su confianza, administradores verdaderos, honrados. Pero hoy en día muchos creyentes hacen su propia voluntad en lo que Dios les ha confiado y esto les ha impedido recibir de Dios cosas mayores y privilegios mayores que no son fiables a los ojos del Señor. Por eso encontramos a la luz de las Escrituras, por ejemplo, Judas, el Señor le encargó la bolsa del dinero, a él se le encargó. Pero Judas, ¿qué hacía? Judas prácticamente era una persona deshonesta, no era fiable, no era de confiar. Era una persona que prácticamente miraba cómo hacía las cosas a su acomodo. ¿A cuántas personas a veces actúan como Judas? Actúan con el dinero como caja menor y lo cogen para sus cosas, para hacer lo que ellos quieren, comprarse lo que quieren, irse de pronto de rumba, juerga o tomarse algunas cervezas, irse a malgastar lo que el Señor les ha confiado.
Pero el Señor hoy a usted y a mí nos está llevando a que seamos buenos administradores y lo podemos mirar a la luz de la palabra y lo podemos lograr direccionados a la palabra en Cristo.